Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Amén. Quiero en esta tarde ya que abran sus Biblias en 2 de Corintios 4:6 y quiero compartir aquí en esta parte de las Escrituras. Dice así, y vamos a leer dos versos, por favor. Primero vamos a leer esto, 2 de Corintios 4:6 dice así, y vamos a hacerlo en forma al mismo tiempo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Vamos a repetirlo nuevamente porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a Génesis al inicio, capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que concierne, escuchen hermanos, a la luz, tiene que ver con algo nuevo. Si usted no se ha dado cuenta, cuando hay un apagón, cuando no hay luz en su cuarto, está solas, hay un cambio tremendo. Estamos acostumbrados nosotros a la luz, no a las tinieblas. Entonces, cuando habla de la luz, las Escrituras dice que Dios dijo acerca de la luz, y aquí en lo que estamos viendo nosotros en 4:6 dice, porque Dios, cita las palabras de Génesis, ¿sí o no? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y está comparando ahí, Pablo dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y si usted se da cuenta, en los primeros versos dice que en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ¿quién se estaba moviendo? Y el Espíritu de Dios se movía. Si usted ve en las Escrituras, empieza con el Espíritu Santo. Y si usted se va hasta Apocalipsis, en el capítulo 22, abra sus Biblias en Apocalipsis 22:17. En Génesis 1:2 habla de un personaje que está desde la creación. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu, miren lo que dice ahí, y el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Dice, y la esposa, la iglesia, nosotros, tú y yo, dice, ven, y el que oya diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿Puedes ponerlo ahí, Génesis capítulo 1, verso 2? Génesis 1:2. Mire lo que dice acá. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Habla de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién voy a hablar hoy día? Del Espíritu Santo. Entonces yo quiero decirles, el título de este tema es la obra del Espíritu Santo en la conversión del incrédulo. Amén. La obra del Espíritu Santo en la conversión del incrédulo. Voy a hablar 6 aspectos, pero tal vez no lo termine. No lo voy a hacer en orden, tal vez empiece del final, empiece hacia el inicio, porque si empiezo no lo voy a terminar. Entonces voy a empezar al contrario, desde el final, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, como la mayoría son personas que ya tienen un conocimiento básico, entonces yo quiero empezar de lo más complejo a lo más sencillo. Si hubiera acá un nuevo, yo hubiera empezado del inicio, pero como estoy viendo la mayoría de las iglesias son personas que ya están aquí, les voy a hablar del final de lo más complejo a lo más básico. Entonces quiero empezar diciéndoles que el Espíritu Santo, escuche bien, no es una paloma.
porque nosotros vemos en los libros, en las tapas, en los coches de los carros, vemos figuritas de una palomita que descendió y se posó sobre Jesús. Es la primera vez, entonces, que habla de la paloma. Hermanos, yo quiero decirle que el Espíritu Santo es el omnipotente, es el eterno, es el glorioso Espíritu del Dios vivo. Amén. Su poder es infinito, su presencia no lo puedes evitar. En Salmo dice, si yo me voy a los últimos, a las galaxias, dice, ahí estarás tú. Si yo me voy a las tinieblas, al fondo del mar, ahí estarás tú. Si tú quieres esconderte de la presencia del Espíritu de Dios, nunca vas a poder. Lo intentó Jonás. Se fue a una isla a un país muy lejano, a Tarsis, que es España. Pero, hermano, ahí estaba la presencia de Dios. También su pureza, hermano, es un fuego consumidor. Eso da la idea de que el oro, por ejemplo, se le tiene que poner en hornos de temperaturas elevadas para que la escoria que envuelve al oro se desprenda y se consuma. Entonces tiene la idea de un fuego consumidor. El Espíritu Santo es causante del juicio divino. Lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 3, en que habla del juicio sobre toda la faz de la tierra con el diluvio. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. También aquellos que le mienten, escuche bien, enfrentan la muerte inminente. Está en Hechos capítulo 5, verso 3 al 5, de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Que cuando ellos comenzaron a vender propiedades que no se los obligó, lo hacían de manera voluntaria, ellos tentaron al Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo y lo pagaron muy caro. Si se estableciera actualmente, hoy día, lo mismo, si la iglesia deshonrara al Espíritu Santo y mintiera al Espíritu Santo, yo creo que hubiera miles y miles de muertes dentro de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay mucha gente que deshonra al Espíritu Santo. Escúcheme bien, en otros estados, hace muchos años, en 1500 atrás, en Inglaterra, en Estados Unidos, se pagaba con la pena de muerte el poder falsificar monedas. ¿Por qué? Porque eso afectaba la economía de un país, de una nación, y pagaban con la pena de muerte la falsificación. Entonces, ¿cuántos falsifican la obra del Espíritu Santo? Muchos atribuyen a la obra del Espíritu Santo ciertas revelaciones, ciertas cosas, que no es así. Entonces, quiero decirles que en Jueces capítulo 15, versos 14 al 15, dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Dice la Biblia que vino sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Saúl. Venía por momentos esporádicos para ayudarlo, así que Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro. Pero miren ahora el Espíritu Santo no está fuera de la persona del creyente, el Espíritu Santo habita dentro de usted. Amén. Por eso que David decía, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites el gozo de tu salvación. El Espíritu Santo ahora habita de manera permanente en cada uno de nosotros, y eso lo vamos a ver en los minutos siguientes. Vemos que en Isaías 63:10 que hay graves consecuencias del enojo. Si usted lo deshonra, si usted tenta al Espíritu de Dios, hermanos, provocamos su enojo, y tratarlo de manera irreverente es hacerse enemigo de Dios. Yo quiero que lo pongas ahí, Isaías 63:10. ¿Y qué es la irreverencia? ¿Qué es el irreverente? Es no tomarle a Dios, hermanos, en cuenta, es no darle el valor que Él se merece. Amén. La irreverencia. La irreverencia tiene que ver con el irrespeto, la falta de respeto. Por ejemplo, a un rey, antes al rey, nadie le faltaba un respeto al rey. ¿O quién le faltaba el respeto al rey?
Si usted ve en la Biblia, hay una persona que se acercó al rey David y lo comenzó a vituperiar. Mira tú que eras esto y ahora te veo por tus enemigos. ¿Se acuerda cuando se levantó su hijo y comenzó a gritarle por la calle? El rey estaba, y se levantó un soldado y sacó su espada. Dijo: permíteme, rey, que en un momento mataré a este. Y él dijo: déjalo. Era, hermanos, tan considerado el rey de esa manera, pero hoy día no. Al presidente le dicen delincuente, ladrón, y no solamente en este país, sino en muchos países del mundo. Y eso lo llaman democracia, pero eso se llama irreverencia, se llama irrespeto. Y como eso es tan común ya, eso se ha metido dentro de la iglesia, y también una falta de respeto. Miren lo que dice ahí, 63:10, 63:10 dice, ahí ven: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces hay graves consecuencias de su enojo. ¿Y cómo lo hicieron enojar? ¿Qué decían? ¿Acaso no había en Egipto cebollas, carnes? ¿Acaso no había sepulcros donde morir? ¿Qué estaban haciendo? Hablaban en contra de Dios, de las intenciones de Dios. Nos ha traído por este desierto para matarnos. ¿Y cuánta gente hay así en la iglesia? Tantos años dio en la iglesia, ¿y cómo vivo? Tantos años orando y Dios no se da por enterado. Le sirvo a Dios de balde, vengo a la iglesia y atribuimos, hermanos, que todo lo que nos va es porque Dios no nos bendice. Yo estuve haciendo unos talleres y todos esos talleres que yo ofrecía eran bastante cómodos, ¿no? Son talleres que cuestan caro, pero bueno, lo lancé barato, y dentro de ahí se matricularon algunos alumnos y decían: profesor, tenos algunos puntos. Entonces yo siempre pienso de que no debe primar el interés, ¿no? Y miren, yo como persona, si percibo esas ciertas cosas de las personas que dicen: hey, mire, me he matriculado, no me va a considerar. O sea, y así venimos con ese pensamiento a la iglesia. Venimos porque pensamos que vamos a recibir algo de parte de Dios. Ah, no. ¿Y cómo? Mira, hay que dar al Señor tu diezmo de ofrendas, porque si das, Dios te bendice y te multiplica. Que es cierto en la Biblia. Pero ese concepto tenemos: tengo que dar algo para recibir algo. Entonces, de la iglesia venimos con interés. Voy porque Dios me va a sanar, voy porque Dios me va a bendecir, voy porque Dios me va a dar esto, lo otro. O sea, siempre estamos esperando algo, pero nunca estamos dispuestos a dar algo. ¿Y qué podemos darle a Dios? Tu tiempo, tu gratitud, que en todo tiempo tú digas: gracias, Señor, por la situación que estoy pasando, por los momentos difíciles, pero estas circunstancias van a pasar, va a mejorar. Y Dios utiliza las cosas para nuestro bien, nos madura. No hay otra manera de que el cristiano pueda madurar sino a través de las circunstancias difíciles de la vida. No hay otra manera. En la vida del cristiano hay estaciones, hay primaveras, hermoso, las flores, el calor, pero también hay inviernos, hay otoños. Son situaciones que tenemos que pasar. El pueblo de Israel hablaba, criticaba, renegaba, y por eso que el Espíritu Santo se enojó y se volvió enemigo de él. Y ahí está en la Biblia como ejemplo para nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que está haciendo en el mundo actualmente el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo? Entonces, yo quiero decirle que lo que hemos leído nosotros en 2 de Corintios, y nuevamente lo voy a leer, en 2 de Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo, escuche, Él crea vida espiritual.
¿A qué? Él regenera a los pecadores mediante el Evangelio de Jesucristo y los transforma en hijos de Dios. Él los santifica, los prepara para el servicio, produce frutos en sus vidas y les da poder para obedecer las palabras de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que hace, en ese orden. Asegura la vida eterna y nos prepara para la vida en el cielo. ¿Quién hace todo eso? Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por si acaso. Estuve estudiando acerca de eso y había un escrito que hablaba del Espíritu Santo y decía que era el poder de Dios, que no es una persona. Si usted lee esto y no tiene una base correcta o entendimiento de la Biblia, va a dar por sentado eso. Los testigos de Jehová piensan eso. El Espíritu Santo no es el poder de Dios. Ojo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Él merece ser honrado, respetado, adorado, deseado. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Es igual en sustancia. El Dios, el Padre, no es superior al Hijo, ni el Hijo al Padre, y así viceversa entre los tres. Es una unidad. Los tres son Dios. Amén. Es algo que la mente no lo puede entender. No hay palabra. Es más, yo pienso que no debe decirse Trinidad, sino la triunidad, que es lo mismo. Entonces, tenemos que entender que ver a un pecador volverse a Cristo, hermano, es uno de los mayores milagros que puede existir en la tierra. Porque muchas veces estamos pensando ver un milagro, una sanidad, que Dios lo puede hacer. Son milagros. Pero el mayor milagro es ver una vida, un pecador volverse a Cristo y confiar en Él para salvación. Entonces, ese es un milagro de parte de Dios. De una vida que va a ir a las tinieblas, al infierno, acepte a Jesús y va a vida eterna. Entonces quiero empezar por los 6 aspectos de la obra de Cristo en la salvación. El primero, el último, voy a empezar por el último. Sella la salvación para siempre. Amén. Repitan conmigo: el Espíritu Santo sella la salvación para siempre. Miren, hay ciertas congregaciones, por eso que yo quiero decirlo aquí. Acá está mi hermana, por ejemplo, Manuela, que es nueva, mi hermana Santos también, que está acá, es nueva, y les quiero decir una verdad que ellos tienen que escuchar y lo que están aquí. Miren, todas las iglesias evangélicas tenemos algo en común. ¿Qué es algo en común? Algo igual, similar. Por ejemplo, con las iglesias bautistas hay nazarenos, hay pentecostales, hay presbiterianas, hay menonitas, metodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bastante. Son iglesias evangélicas, ciertamente. Pero también hay iglesias que no son evangélicas. ¿Quiénes son? Y los voy a decir. Son los testigos de Jehová, son los mormones, son los adventistas. No son iglesias evangélicas. Aunque yo tengo amigos que son mormones y son adventistas. Yo no quiero decir que no se junten con ellos. Pero, ¿por qué son sectas? Porque ellos no tienen la doctrina como tenemos nosotros. O sea, al hacer sectas, con ellas no tenemos parte ni suerte. ¿Me entienden? Está de hecho. Pero con las otras iglesias, ¿qué tenemos en común? Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu. Ojo, pero hay ciertas iglesias que creen que los dones ya cesaron. Las lenguas, sanidades, profecía ya cesaron, o sea que ya no continúa más. ¿Cuál es nuestra posición? No lo voy a decir, solamente quiero, porque me tomaría otro tema, pero quiero decir que hay diferencias en la vestimenta. Si usted se va a una iglesia de las 3M, usted va a ver que se visten con unas faldas, ¿no? Hasta acá y con su pelo largo, casi no se arreglan, porque dicen que es su doctrina.
Pero yo quiero decirle que nosotros nos guiamos por esta palabra, no por doctrina de una organización y todo eso. Los pentecostales creen que el que no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí me está entendiendo? La importancia ahí es hablar en lenguas. Yo pienso que el hablar en lenguas es un don. Yo, por ejemplo, no hablo en lenguas, pero no quiere decir que yo no tenga el Espíritu de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por ahí. Hay otras organizaciones que, entonces, en la práctica, no hacemos lo mismo, aunque nos llamemos cristianos. Por ejemplo, usted va a otras iglesias, usted va a escuchar la pastora, o hay iglesias que la mujer predica, pero si usted va a la Biblia, aquí no habla de mujeres pastoras, sino habla de pastores, ¿me entiende? Entonces, hay iglesias que no están viviendo de acuerdo a esta palabra, y ahí está la diferencia. ¿Sí me están entendiendo? Usted tiene que saber la Biblia, por eso que nosotros tenemos estudios. Si usted no estudia la Biblia, entonces usted le van a engañar. Van a venir personas que dicen, el Señor me ha dicho, le van a buscar en su casa, tengo una palabra para ti. Yo creo que Dios no tiene ni una palabra para nosotros, todo está dicho acá, amén. Si Dios te lo va a decir, te lo va a decir a ti, ¿me entiende? Que Dios puede usar como un don, o sea, como profeta, ya no hay profetas, no existen, pero sí existe todavía el don de profecía. ¿Sí me está entendiendo? Son cosas diferentes, pero profetas ya no hay. Infalibles como lo hubo el apóstol Pablo, Pedro, ya no existen, ya no lo hay. Entonces, que alguien que se levante, usted va a ver por la televisión, el profeta tal, ya no existe. Entonces, eso. Entonces, con respecto a la salvación, al tema, es que usted va a escuchar en unas organizaciones, en los pentecostales, o en la mayoría de iglesias, casi el 90%, si usted le pregunta al miembro, oye, ¿qué pasa si tú te mueres? ¿Irías a dónde te irías? Y él va a estar con una duda. Dicen, bueno, si me he portado bien, al cielo. Pero yo quiero decirles que nosotros, a menos Dios, si me hicieran esa pregunta, ¿qué pasaría, Jorge, si tú sales y te matan? ¿A dónde irías? Yo le diría que al cielo. O sea, yo no tengo dudas. Yo no sé usted, hermano, que si usted piensa lo mismo, si usted amanece muerto, le pasa algo, ¿a dónde se iría? ¿A dónde se iría ustedes? Al cielo. Esa es la creencia, hermano, y esa es nuestra fe. Y le voy a decir por qué. No es porque yo crea, no es porque yo soy bueno, no, sino hoy día sí vamos a ver las Escrituras. Entonces, en esta parte, que el Espíritu Santo sea la salvación para siempre. Algunos dicen, cuida la salvación, no sea que, cita un texto de Hebreos, dice que la salvación grande no sea que lo perdamos. Entonces surge la pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Estuve en un velorio de un tío muy estimado por mí, y se acerca una prima y me dice de esta manera, cristiana, y estaba su hermano, y me dice, ay, el primo, ya por fin mi tío está descansando. Escucha esas palabras, de una cristiana de años, más de 30 años, perdón. Y me dice, mira, primo, bueno, ya partió mi tío, él ya está ahí en la presencia de Dios, pero ahora nos queda a nosotros ser fieles, para nosotros no perder la salvación, no perder la salvación. Y le digo, ¿perder la salvación? ¿Que tú sigues pensando que se pierde la salvación? Sí, primo, porque tenemos que seguir adelante, porque si no podemos perder la salvación. Entonces, mire, ese pensamiento es el pensamiento de miles y millones de personas. Al pensar que tú pierdes la salvación, entonces estás viviendo con temor, estás viviendo con sobresaltos, estás viviendo, hermanos, inquieta, porque no sabes en qué momento pierde la salvación. Y es por eso que es importante, y he empezado al último, quiero que pongas ahí Romanos 8:30, por favor. Romanos 8:30. Y nos vamos a apoyar para que todos lo vean ahí. Romanos 8:30. Miren lo que dice acá. Ahí está, arriba. Escuche bien. Dice, y a los que predestinó, a ellos también llamó.
¿Sabe? Ahí me detengo un ratito. ¿Sabe lo que significa predestinar? Predestinar significa, hermanos, determinar de antemano. De antemano. Predestinar. Nosotros somos predestinados. Todos los que estamos aquí somos predestinados. Ahora, dice, a estos también llamó. Es una cadena. Predestina, llama de antemano, a ellos los llama, se llama el llamamiento eficaz, que lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace es que convence de pecado, escuche, a los incrédulos, lo convence de pecado. Esa obra de convicción es poderosa, remueve nuestra conciencia, penetra hasta lo más íntimo. Para los elegidos es el principio de la salvación de Dios. Su ministerio abarca 3 áreas, está en Juan 16, solamente lo voy a narrar porque estoy en ese punto. Convence a los no redimidos de sus pecados, de la realidad de su miserable condición delante de Dios, de su falta de fe. Los hombres caídos rechazan a la persona y la obra del Señor Jesucristo. 2, convence a los incrédulos de la justicia, los confronta con la verdad, cuán alejados viven de acuerdo a sus normas santas. 3, convence a los pecadores de las consecuencias del juicio divino, que son justas y necesarias. Todos los que están en el dominio de Satanás serán irremediablemente juzgados. Dice la Biblia en Romanos, en Hebreos 10:29, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene, ¿y cómo viene? Viene a través de la convicción, viene a través de la predicación. Puede venir a través de un himno, una música con letra, pero letra centrada en la palabra. Viene y el Espíritu Santo usa esa palabra y convence de pecado al pecador. Personalmente eso es lo que sucedió en mi vida. El Espíritu Santo vino, me convenció de pecado, me di cuenta de cuál era mi situación. Dios me dio el don de la fe, me arrepentí y Dios hizo la obra de santificación en mi vida, que es conforme tú estés en la tierra, sigue la vida y te va madurando, haciendo crecer para ese caminar cristiano hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Es una obra que empieza el día en que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Amén. Entonces ahí dice, predestina, llama, y a los que llama, justifica. Y a los que justifica, a estos glorifica. ¿Usted no ve un orden ahí? Ve un orden, ¿no? Miren, ve. 1, predestinar, llamamiento, justificación, glorificación. 5 cosas. Esos pasos, ¿sabe cómo se llama? Se llama en la teología la cadena de oro. Se llama la cadena de oro. ¿Por qué? Porque usted ha visto un anillo o una cadena, no se puede romper eso. Eso nadie lo puede romper. Es algo que Dios lo ha determinado. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni una fuerza creada lo puede romper eso. Y miren lo que dice en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede seguir más adelante? ¿Puede subir? 2 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y cómo no nos dará también con él todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta Pablo, ¿quién va a acusar? Cuando te vengan pensamientos a tu mente y Satanás te diga, tú no sirves, tú has pecado, ¿cómo quieres que Dios, tú crees que Dios te ama, tú crees que Dios te ha perdonado? Y cuando muchos te acusan, tú no sirves, tú no eres un buen creyente, tú no eres lo que dices ser, porque te van a acusar. Satanás, aún tu propia familia te va a acusar, aún tus propios amigos. Y ahí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué es más importante? ¿Lo que piensen de ti o lo que piense Dios de ti? Lo que piense Dios de ti.
Porque si tú todavía te desvelas, te preocupas porque alguien habló mal de ti, todavía tú no has nacido de nuevo tal vez. O tal vez tú no conoces bien tu Biblia. Porque tiene que a ti interesarte qué es lo que Dios piensa de ti. La gente solo mira por afuera, solamente mira lo externo, mira el cascarón, pero no mira lo que en el interno, el corazón humano, solamente Dios. Hay un dicho que dice, si nosotros, escuchen, conociéramos todo lo que ha habido antes de una caída, de un pecado de un creyente, antes de que cayera, ponga el pecado que usted quiera, adulterio, fornicación, no lo sé. Dice, si nosotros conociéramos cada detalle antes de la caída, tal vez nos diéramos cuenta de lo que sucedió, qué precedió a la caída. Nosotros vemos la caída, pero Dios ve todo el cuadro, amén. Y les digo una cosa, tal vez esa persona antes de caer en un adulterio, hubo una lucha persistente, hubo una lucha antes de caer, no cayó ahí cuando se le presentó la prueba, se descuidó en su vida espiritual, dejó de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, y fue presa fácil y cayó. Dios vio todo eso, pero nosotros solamente vimos la caída, pero Dios es el que juzga, amén. Por eso dice que Dios juzga con justo juicio. Si conociéramos todos los pormenores, nosotros dijéramos realmente que sacar el sombrero, pero no somos jueces. Y mire, dice Dios, sigue más al 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por ti? Cristo. Él está intercediendo por ti. Dice 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo te pregunto, si tú una vez que has ingresado a ser hijo de Dios, cuando aceptaste a Cristo, eres hijo de Dios. Juan 1:2 le dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ya tú eres hijo de Dios, pero también eres miembro de la familia de Dios. Algo tremendo. ¿Quién te ha adoptado? Cristo. A través de la obra del Espíritu Santo hemos sido adoptados a la familia de Dios. Somos una familia divina. Tenemos la protección, la provisión de Dios, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él te cuida y Él te guarda. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Puede seguir, dice, antes. Mire, él enumera una serie de cosas y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, por lo cual estoy seguro, escuche, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, sigue, ni lo alto, ni lo profundo. Qué tremendo Pablo, hermano. Él enumera una serie de cosas, fuerzas extrañas, y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto, ¿quién te podrá quitar lo que Cristo te ha dado? ¿Sí me están entendiendo? ¿Quién podrá? Y miren lo que en Juan 10:27, puedes ponerlo ahí, Juan 10:27, para ir redondeando la idea. Juan 10:27. Ahí está. Mire, repitan conmigo. A ver, mis ovejas oyen, hagan con la mímica. A ver cómo. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco
y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice la Biblia, hermanos, que nadie puede arrebatar de su mano. Si yo pienso, acepto a Cristo, soy hijo de Dios, y pienso que alguien me va a sacar de la mano de Cristo, entonces yo estoy creyendo esa palabra. La salvación es eso. Una vez que te dio Dios, nadie te puede quitar lo que Él te ha dado. Ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Sí está entendiendo? Yo digo, ¿cómo puede creer un cristiano que puede perder la salvación? No puede usted perder la salvación. Usted dirá, y van al otro extremo y dicen, entonces que me puedo emborrachar, puedo fornicar. No. Es que la Biblia dice que aquel, en Efesios, que Dios nos ha llamado para ser santos, sin mancha. El que es de Cristo se santifica. El que es de Cristo, como el Espíritu Santo habita en ti, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, hace que tú venzas toda tentación, todo pecado. Y te lo digo por experiencia propia. El Espíritu Santo te hace ser más que vencedor. No son tus fuerzas, no es tu habilidad, es el Espíritu Santo. Y en Efesios 1.13, hay algo tremendo aquí que lo vemos cuando le enseñamos al nuevo estas verdades. En Efesios 1.13, mire lo que dice. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso usted se ha dado cuenta, hermano. Escuche usted. ¿Qué es lo que es central aquí en la iglesia, en la liturgia? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es lo que es central acá? Todo se prepara para un evento que se da acá, siempre, cada domingo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Cuando usted viene, se sienta, empiezan en todas las iglesias lo mismo. Empiezan, algunos oran, inician, cantan los coros, alabanza, adoración, y prepara el corazón de la gente, prepara sus corazones, sus mentes, y empieza, y viene el predicador y predica la palabra de Dios, la iglesia ofrenda y se termina. Algo central sucede, algo importante sucede. El rey va a hablar, amén. No el pastor, la palabra. Dios va a hablar y el Espíritu Santo va a usar esa palabra para que te hable, para que te ministre, para que te convenza, para que te guíe, para que dé dirección a tu vida. Si vas a tomar dirección en algo importante o hay confusión en tu vida, Dios te va a hablar la palabra de Dios. Y ahí dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Escuche, ya todo eso, lo de arriba, ya lo pasamos. Ya hemos escuchado la palabra de verdad, el Espíritu Santo nos convenció, y habiendo creído en Él, porque nos dio el don de la fe, una vez que el Espíritu Santo trae convicción a mi vida, me da el don de la fe, para yo creer. Hasta la fe es prestada. Y habiendo creído en Él, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14 dice, que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe lo que son arras? Arras es así, ¿ve? Cuando yo quiero comprar algo, yo doy un adelanto. Digo, yo quiero comprar ese terreno, esta casa, ¿cuánto vale? Ya dame 10.000, te doy 5.000. Ya tengo enganchado, tengo el compromiso de esa propiedad. Amén. El Espíritu Santo es un adelanto, es un anticipo de lo que yo voy a recibir. La persona que recibe el anticipo sabe que ya no es de él la propiedad, y la persona que soltó ese dinero sabe que la propiedad es de él. ¿Sí me está entendiendo? El Espíritu Santo, cuando entra a habitar en ti, tú sabes que tienes el Espíritu Santo. Corren como ríos de agua viva en tu interior, y tú sabes que eres propiedad de Dios.
y Satanás también sabe que tú eres de Dios. El Espíritu Santo está ahí en ti. ¿Qué es el sello? Porque ahí he hablado del sello, arriba en el 13, lo puede bajar, dice, en el 13, y habiendo creído, fuiste sellados. Escuche, el sellado que se refería a Pablo implicaba una marca oficial colocada en una carta. Es decir, yo tengo una carta, un contrato o cualquier documento oficial, y el sello se hacía generalmente colocando cera caliente. Echaba cera caliente aquí en este documento oficial importante o contrato, y en ese momento traía yo un sello o un anillo de sellar, porque los anillos tenían un sello, en este caso del rey, de la autoridad, y colocado en la cera lo presionaba, y como resultado, escuche, el sello representaba oficialmente la autoridad de la persona. Cuando el rey Amán le dijo, ¿sabe qué? Da un decreto de que todos los judíos sean muertos en un solo día y todas sus propiedades confiscadas. El rey le dio su sello a Amán, y él hizo una carta, selló ahí, y todos sabían, escuche, se pegaba todas las cartas, sabían que ahí estaba el sello del rey, y esa ley no podía ser abrogada, no podía ser, aún en el gobierno, si se da un decreto, ese decreto no se puede abrogar, no se puede anular, a no ser que haya otro decreto que anule ese primer decreto. Está en serio la cosa. Entonces, el sello representa oficialmente la autoridad de la persona a la que éste pertenecía. El sello romano significaba que autenticidad, significaba seguridad, significaba propiedad y autoridad. Cuando yo voy a hacer documentos, usted va a la notaría, el notario pone un sello y da la seguridad de que las firmas o el contenido de ahí, él lo está avalando. Usted tiene la seguridad con ese documento que usted puede escribir cualquier propiedad, porque el notario ha dado fe de ello. Es así que ese sello que habla, hermanos, en la Biblia, el sello por el Espíritu Santo, que representa la seguridad de nuestra salvación. Amén. ¿Qué seguridad de mi salvación? No lo puedo perder. Que representa que soy propiedad de Dios. Tú eres una hija o un hijo del Dios Todopoderoso. Y autoridad que tú tienes. Los demonios tiemblan cuando saben que tú eres una hija de Dios. Romanos 8:16 garantiza. El Romanos 8:16 puedes ponerlo. Ahí está, ¿ve? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso que yo tengo la seguridad que si yo me muero, me voy con Cristo, porque el Espíritu Santo que está en ti te da la seguridad de que tú eres hijo de Dios. Amén. Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás seco, no tienes nada de Cristo, tienes que, hermanos, el Espíritu Santo estar en tu vida. Entonces, asegura también en Romanos 8:11. ¿Puedes ponerle en Romanos 8:11? Romanos 8:11. Dice ahí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, hermano, escuche bien, asegura nuestra futura resurrección. Amén. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de los muertos, para que usted sepa la importancia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hora tiene? Entonces, ¿qué les quiero decir, hermano? Que hay un gozo maravilloso. ¿Por qué hay un gozo maravilloso?
en tener la seguridad de mi salvación. Amén. Usted ya no puede estar dudando. Usted no puede estar diciendo, no, pero ay, que si me porto mal, he hecho esto. Es que usted no se salva porque se ha portado bien o mal. Usted es salva por la gracia, por la bondad de Dios. Usted no merece nada. Todos nosotros merecemos el infierno, o merecíamos el infierno. Fue por la misericordia de Dios. Es más, hermanos, Dios tiene un pueblo. ¿Y por qué tenemos que predicar? Porque en medio de ese pueblo, en medio de una multitud, hay mucha gente que va a ser salva. Amén. Escuche, no todos van a ser salvos. Usted dirá, no, pero yo quiero que toda mi familia. Claro, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tal vez esto le va a chocar a usted. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos se van a salvar. ¿Por qué? Es cierto que la expiación de Dios, yo creo que la muerte de Cristo, hermano, Él murió por su pueblo. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio. Y dentro de esa gente, el Espíritu Santo usará la palabra y vivificará sus almas, sus espíritus muertos, su conciencia, y responderán al llamado de Cristo. Amén. Mucha gente no. Yo conozco mucha gente que les ha hablado de Cristo, se han muerto sin creer. Y eso nos da un valor a nosotros como predicadores, que muchas veces cuando estamos predicando muy poco responden al mensaje. Al final yo tengo que ser fiel en predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence al pecador. Amén. Así de sencillo. Yo estoy en una iglesia que me gustaría que sea mucho más, pero si a Dios le place y hay aquí lo que hay, Él yo ser responsable por lo que Dios me ha dado. Amén. De ser fiel, en cuidarlos, en estar, pero no, hay gente que se retirará, hay gente que no escuchará el mensaje cuando se le ha predicado, están en la iglesia un mes, 2 meses, se vuelven al mundo y así están en su vida. Hay muchos por acá, vecinos que han venido acá, están acá, cada vez que ya están para morirse o enfermedades como cáncer, vienen y buscan para orar y después se sanan o se les da el problema y se desaparecen. Es que la gente es así. Entonces, nosotros como pastores hemos visto tanto, conocemos la palabra y decimos muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tenemos que perseverar, amén, en seguir adelante, hermano. Solamente porque veamos aquí al joven, a veces ve y dice, ay, pero somos poquitos jóvenes, ay, no quiero ir a una iglesia donde sean muchos, ay, somos pocos. Eso es lo que yo pasé también cuando conocí a Jesús. Pero cada uno dará cuenta de sus hechos con el Señor, amén. Tenemos que seguir adelante, tenemos que hablar a otros y predicar con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, porque nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado. Entonces hay un gozo tremendo en el conocimiento del Espíritu Santo. Que escuche, que yo sé que voy a morir, usted va a morir. No obstante, el día de su muerte o el día de nuestra muerte va a ser mucho mejor que el día de nuestro nacimiento. ¿Cuánto lo creen? Porque cuando yo nací, cuando usted nació, nació en pecado. ¿O no? Nació en pecado, por el pecado original. Pero cuando nosotros muramos, vamos a despertar en la presencia gloriosa de Cristo. Y en verdad, yo no tengo temor a morir. Pero ¿sabe qué tengo temor? Es que me vaya antes de cumplir el propósito de Dios. Ese es mi temor. No sabemos. Entonces, en 2 Corintios 5:8 habla de la resurrección final, que el Espíritu Santo levantará a los creyentes de entre los muertos, nos va a dar nuevos cuerpos glorificados. Allá no va a haber que me duele, que la artritis, el hueso, nada ya, enfermedades. Nos dará cuerpos glorificados con los que habitaremos para siempre en la tierra, porque nosotros vamos a vivir en la tierra. Muchos creen que dicen, ay, me voy a ir al cielo y angelitos cantando. No, no.
Dios va a venir acá a la tierra, lo va a recrear todo y aquí vamos a estar. Eso es lo que habla en Apocalipsis 21:1 y 22 al 27. Entonces, termino diciéndoles una cosa, que es justo adorar al Padre por su amor electivo, amén, porque me eligió. Ahora, ¿por qué me eligió? Yo no lo sé. ¿Por qué le eligió a usted, hermana Dios? Porque usted fue la mejor hermana de las 10 o las 4 o 3 que eran, o hermanos. No, realmente no sabemos por qué Dios eligió. Pero adoro al Padre por su amor. Debemos adorar al Padre por su amor electivo, que nos predestinó para salvación antes de la fundación del mundo. ¿Puedes abrir ahí Efesios 1:3? Él nos predestinó para salvación antes de la fundación del mundo. Adorar al Hijo por su sacrificio perfecto, el cual proporcionó los medios para que los hombres y mujeres caídas podamos ser reconciliados con Dios. Amén. Por eso adoramos al Padre. Adoramos al Espíritu Santo por su papel activo en la salvación de los pecadores. Imparte vida a los corazones muertos y vistas a los ojos espiritualmente ciegos. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dice ahí, escuche, bendito, repitan conmigo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted ha venido triste, este solo verso será capaz de levantarlo. Usted no es pobre, hermano. Usted no es miserable. Usted no es un pobre diablo. Usted es una mujer, un hombre con una tremenda visión espiritual. En Cristo, en los lugares celestiales. Usted tiene una corona. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene la protección aquí en la tierra de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el verso 4. Según, repitan, según nos escogió en Él. ¿Qué quiere decir en Él? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que tuviera Adán y Eva, antes que Dios dijera sea la luz, Dios nos había escogido. Hermanos, ese pensamiento es maravilloso. Eso nos da a nosotros, escuche, nos da a nosotros un motivo en la vida para vivir, amén. Un propósito para seguir adelante. Tenemos nosotros un propósito eterno. Tenemos nosotros, hermanos, una misión que cumplir en esta tierra. Estamos conversando con mi esposa y culmino con estas palabras. Cada vez que yo paso por un cementerio o cuando estoy en un velorio, yo digo, un día me tocará estar ahí. Pero ¿cuál será el recordatorio que yo dejaré a las personas que me conocen, a mi familia, a todas las personas? ¿Cuál será el recordatorio que yo podrá dejar? Y solo le pido a Dios, escuche, que yo pueda dejar algo en esta tierra en que yo sea recordado. Estuve escuchando ayer de una persona que falleció hace 2 días y decían, ha sido bueno, ha sido un hombre trabajador, un hombre responsable. Realmente todos los hombres lo somos, que somos casados. Todos los hombres tienen que ser responsables y proveedores de su casa. Amén. Yo digo todos, aunque no son todos. Eso es lo normal. O sea, que a mí me digan, eres responsable, eres trabajador. Ya lo sé, ya lo sabemos los hombres, que tenemos que ser trabajadores y proveer. O sea, ya lo sabemos. Pero algo diferente sería que digan, fue un gran hombre que dejó un legado, fue un hombre íntegro, de integridad, de fe, de servicio, que cambió su comunidad para algo bueno, que dejó un legado. Hitler es recordado porque fue un gran líder. Yo creo que si me graban unos periodistas va a decir que estoy alabando a uno, ¿no? Escuchen lo que les quiero decir.
Hay cosas buenas en los hombres malos y hay cosas malas en los hombres buenos. Hitler, a mí me gustan mucho las historias, era un líder con un talento, con una habilidad para convencer, hábil, no cualquiera convence ya como este hombre, pero él levantó el espíritu alemán, que estaba decaído en la Primera Guerra Mundial, en una pobreza tremenda, y este hombre levantó la moral alemana, haciéndoles creer que eran una raza superior, y se levantó de una crisis económica tremenda, galopante, y lo hizo una potencia militar, económica, con mucha habilidad. Eso es lo que yo admiro de este hombre, pero tenía esa habilidad para hacer el mal. Los alemanes comenzaron a levantarse como la espuma, hicieron guerras relámpagos que en pocos días conquistaron Polonia, llegaron a la Varsovia, conquistaron Francia, bombardearon Londres. Hermanos, hicieron lo que hicieron. Estos soldados eran incontenibles por una moral, por algo que les inculcó. Eso es lo que yo respeto de este hombre. Y he recordado por eso cosas malas, pero he recordado. Indira Gandhi fue un abogado, fue un hombre que cuando iba en los trenes a los indios no se les permitía sentarse, eran mal vistos, y los blancos nada más eran menospreciados. Y él juró un día cambiar esa situación, pero no por la violencia, sino con la lucha pacifista, y lo logró. Indira Gandhi fue un gran hombre, con grandes principios. Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, fue católica, pero ¿por qué yo la respeto y la admiro a esta mujer? Porque esta mujer dio su vida de joven para atender las necesidades y servir a los que estaban, hermanos, enfermos, los que estaban con esa enfermedad que es contagiosa, leprosos. Los agarraba, los acariciaba y los cuidaba, hermano. Ella simbolizaba a Cristo mismo. La gente decía, yo cuando veo a la hermana Teresa, yo veo a Cristo. Qué tremendos hombres, hermano. Unas que hacían el mal con sus talentos, otras que hacían el mal. Indira Gandhi decía, el Evangelio es hermoso. Lo que no es hermoso son sus seguidores. La doctrina de Cristo es maravillosa, pero sus seguidores no. Hay una gran responsabilidad de nosotros, hermanos, de conocer esta Biblia, de amar esta palabra, pero vivir esta palabra. Eso es lo que yo anhelo. A mí me falta mucho, realmente, pero yo creo que si no hubiera un ápice de ustedes hacia mi persona, de que no creyeran en mí, ¿por qué? Porque no podría ser líder ni conducirles a ustedes ni a una cuadra. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Si usted hubiera duda de mi vida, de mi carácter, yo creo que no vinieran a la iglesia, porque hay una gran responsabilidad en ser un pastor, en ser un líder, una carga muy alta que yo nunca le he pedido a Dios, pero bueno, tenemos que asumirla, porque es el propósito por el cual Dios me llamó, y yo lo tengo bien claro, el de conducirlos. Y hay una responsabilidad de ser el primero en cumplir lo que yo predico, así de sencillo. El día en que no pueda hacerlo, diré, bueno, daré un paso al costado, no soy apto para esto. Dios nos ayude a ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche, que Dios les ayude. Y solamente he predicado de un punto, el último, que el Espíritu Santo sella la salvación para siempre. ¿Cuántos lo creen? Qué tremendo, y ese pensamiento me da seguridad, me da mucha seguridad y gozo, y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho, por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que trae cambios, que transforma nuestras vidas. Oh Dios mío, que quita toda duda, que quita toda oscuridad de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, te adoramos por tu elección. Te adoro, amado Cristo, por tu redención, por tu muerte en la cruz del Calvario. Tu hermosa cruz, Señor, tu preciosa cruz simboliza muerte, pero a la vez vida eterna para aquel que cree en ti, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, amado Espíritu Santo.
Aunque hay muchos hombres de Dios, muchos predicadores que han exaltado al Espíritu Santo por encima de Cristo mismo, cuando tu palabra dice que tú has venido para hablar no de ti, sino de Cristo. Amado Espíritu Santo, vivifica nuestros corazones muertos, nuestros corazones atribulados, temerosos. Danos ese santo valor para seguir adelante. A pesar de que otros tal vez retrocedan, a pesar de que otros tal vez, Señor, no te sigan, Señor. Queremos seguirte hasta el final de nuestros días y solo orar con nuestros seres queridos, por aquellas personas que no están en tu camino, Señor. Espíritu Santo, tú haces la obra maravillosa. Sopla, Espíritu Santo, sobre aquellos corazones muertos, sobre aquellos corazones de piedra, Señor. Sopla, Espíritu Santo, y vivifica las vidas, Señor, de este pueblo de Laredo, de esta gente, Señor, que se burla, de esta gente que tome un poco en serio tus caminos, Señor. Oh, sacude, Señor. Y te pido, Señor, por Laredo, te pido por donde nos has colocado, por nuestras familias. Y te pido por nuestra nación, Padre. Te pido por las autoridades, por el presidente, por el Congreso. Sacude, Señor, y trae un cambio, una renovación, que no sé cómo, Señor, pero levanta, Señor, aún un tiempo, Padre, bueno para esta nación, Señor, que ha sufrido. Que se levanten, Señor, hombres y mujeres para conquistar las naciones en el último tiempo final, Señor, antes de tu venida, Señor. Pedimos por Perú, oro por Ucrania, oro por Rusia, por las naciones que están en un conflicto, en guerras, muertes, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Mucha gente no puede conciliar el sueño, no puede dormir a la espera de cohetes, de bombas, Señor. Oh, ten misericordia, Padre, de nuestras vidas también, y de esta iglesia, de este ministerio, de mi hogar, de cada familia que está aquí reunida, de cada persona que ha venido triste, pero que salga ahora renovada con tu palabra, con tu Espíritu, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a